Soy Gustavo Pedraza Boites. Alfonso Pérez Buenrostro, para servir. Desde luego, ustedes han sido testigos y protagonistas de los cambios de la facultad a lo largo de estos años. No sé si nos podrían platicar un poco cómo es ese sentimiento de regresar aquí, qué cambios han notado, cómo ha evolucionado la facultad a lo largo del tiempo. Bueno, en primer lugar, el crecimiento no es natural, y el crecimiento tanto en el número de alumnos como el claustro magisterial y también las instalaciones, ¿no? Y por supuesto también la calidad es lo bueno, que también la calidad ha aumentado. Todas las especialidades o las áreas que ofrece la facultad pues ya están debidamente pues no controladas, sino evaluadas con evaluadores externos para que en este caso la calidad no sea únicamente vista desde adentro, sino desde afuera, y asegurar el buen crecimiento de los alumnos. Sí, doctor Rafa, pues en lo personal me tocó llegar aquí a la facultad como alumno, y pues sí, como alumno y después como docente, después administrativo, y el cambio ha sido muy importante, y creo que el maestro Alfonso, su servidor, ustedes mismos y muchos han contribuido a ese cambio, a la mejora continua. Y como dice el maestro Poncho, nos ha tocado como administrativos no solamente estar dentro de la parte de la universidad y de nuestra facultad, sino externamente. Al maestro Poncho le tocó iniciar aquello del ANFEQUI, la Asociación de Facultades de Química, que después se quedó ahí como perdido un tiempo, ¿verdad, Poncho? Luego ya a mí en lo personal me tocó con mi buen maestro Santiago Capella, cuando era director de la UNAM, retomar ese proyecto que la generación del maestro Poncho habían iniciado. Y pues a través de la ANFEQUI es una forma de ver de afuera hacia adentro nuestras facultades en el país. Y pues sí, creo que la facultad siempre se ha preocupado por la calidad, tanto de sus docentes, de sus programas académicos, de sus instalaciones. Hace rato justo comentábamos de esta sala en la que estamos sentados, ¿no? Que ha sido toda una evolución en nuestra facultad. Y para bien, pues, o sea, como debe ser, y creo que es una de las facultades en el país, pues que ha agarrado o ha tenido mucho prestigio. Desde luego, a ustedes les tocó estar aquí desde el inicio de sus carreras, incluso como estudiantes, y les ha tocado ver muchos cambios a lo largo de estos años. ¿Cómo ha evolucionado esa relación entre los maestros y los estudiantes a lo largo del tiempo? ¿Qué cosas buenas había antes que ustedes recuerdan? A mí me tocó, en este caso, estudiar los primeros años de la facultad. Bueno, no, en realidad toda la carrera en la antigua Universidad Autónoma de Querétaro en 16 de septiembre. Allí hubo desde secundaria, todavía, por ejemplo, la maestra Michico, la maestra Cristina Cabrera, estudiaron allí la secundaria en la universidad. Y estaba la secundaria, estaba la prepa y todas las carreras que existían en ese momento. La Facultad de Química empezó fue de las primeras carreras, en realidad debería haber sido de las primeras, pero el problema fue los laboratorios. No había laboratorios en ese entonces, las instalaciones eran de las antiguas escuelas jesuitas, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. Entonces, no había, eran únicamente salones. Entonces hubo que adecuarlas allí. Entonces el maestro Maciel en su casa, la familia tenía una casona frente a la Plaza Constituyentes. Él contrató un carpintero
y él mismo allí la parte trasera, un solar que tenía, allí lo habilitaron de carpintería para hacer las mesas de laboratorio. Y él mismo estuvo allí trabajando un barniz que resistiera a los ácidos, etcétera. Entonces, él le gustaba mucho, de hecho tenía una fábrica él de cosas de hule, hacía pedales de bicicleta, piezas para Tremec, también les hacía algunas piezas que iban de hule, y por supuesto surtía la facultad de tapones, tapones, había todos los tapones que quisiera uno en el almacén, todo lo que fuera de hule él lo suministraba, ¿no? Entonces veía la facultad como cosa subía. Entonces duró un año haciendo eso y la facultad de química empezó un año después de la universidad. Entonces, en el 51. Entonces, yo inicié en la facultad en el 63 y egresé en el 67. Entonces me tocó, empecé a dar clases allí mismo en la facultad en 69 de tiempo libre. Yo trabajaba en ese tiempo en Ajuchitlán, en el Instituto Nacional de la Leche, y venía diario a Ajuchitlán, venía clase de 7 a 8, me iba a Ajuchitlán, supuestamente entraba a las 8, pero no podía hacer porque salía a las 8. Entonces, después empecé a dar una clase en la tarde, y después de un tiempo empecé en 69, en 72 entré ya de tiempo completo y posteriormente nos tocó el cambio aquí al Cerro de las Campanas. Fue de las primeras facultades que estuvo ingeniería, que le construyó el ingeniero Bernardo Quintana de CIA, construyó la facultad de ingeniería. Y aquí Iconta CAPSE se encargó de los edificios. Bueno, en ese tiempo eran los dos edificios, el 1 y el 2. Entonces, nos tocó aquí ver el crecimiento de la facultad. Empezó el edificio 3, después se hizo la dirección, después se hizo el auditorio y luego el área donde estamos posteriormente, ¿no? Pero a lo largo del tiempo fue aumentando, dada la necesidad que había por el número de alumnos y bueno, las necesidades naturales que hay. Y desde luego a usted le tocó un ambiente mucho más consolidado ya en esos sentidos. En ciertas áreas, así yo cuando ingreso a la facultad ya teníamos laboratorios formales para la química general, todo lo que era, digamos, la volumetría, gravimetría, la química orgánica estaba muy organizada con el maestro Venegas, tenía su laboratorio muy especializado, el maestro Venegas, muy ordenado, pero bueno, nos tocó la parte difícil de la instrumentación, ¿no? No existía instrumentos, había un colorímetro, si mal no recuerdo, y había un equipo de absorción atómica, que todavía está por ahí el equipo, el único que lo manejaba era el maestro Poncho. y Carmelita Venegas después. Y todos estábamos afuera del salón, ¿no? Pero olvídate de un cromatógrafo, olvídate de un espectrómetro de masas, ni existían ni sabíamos de qué se trataba. A mí me tocó esa experiencia de que, bueno, el maestro Poncho me dio esa asignatura de donde se veía la parte instrumental, era antes las químicas eran por números, ¿no? Química 1, 2, era la 6, si mal no recuerdo, sí. Era la 6, donde se veía todo lo instrumental, pues sabíamos todo de teoría, ¿no? Pero yo cuando llego al posgrado de química analítica a la UNAM, pues mi maestro Santiago me encargó ahí con una doctora, con Araceli Peña. Le dijo, ella se va a encargar de ti, y me desarman ese cromatógrafo, limpian inyector y detector y ya me hablan cuando esté listo. Entonces yo le pregunté a Araceli, oye, ¿cuál es el cromatógrafo? No, pues sí, todo lo veíamos de teoría, pero nada palpable, físico. Pero pues muy bien, el maestro Poncho también es químico analítico, es la primera generación del país, la primera, ¿verdad, Poncho? De química analítica, de maestría. Yo y dos compañeros panameños, un matrimonio panameño, que se vino recién casados. De hecho, se tuvieron que casar para poder venir a estudiar a México.
ya eran novios y pensaban casarse, pero aceleró el proceso. Entonces éramos tres y eran un grupo de doctores franceses de allá, alumnos de Tremillón, del doctor Tremillón allá en Francia, y ellos venían como colaboración de Francia con jóvenes doctores, decían, para, en este caso, de química analítica. Entonces se armó la maestría en química analítica allá en la UNAM y en ese tiempo éramos únicamente los tres. Nos tocó inaugurar a esto. Y por eso tenemos una tradición francesa, ¿verdad? En la forma en que enseñamos la química aquí en la UAC, porque uno ve los libros estadounidenses y las formas en que representan son totalmente distintas a las que nosotros utilizamos. Sí, la química, por ejemplo, ahí desde matemáticas me pusieron, por ejemplo, resuelve una ecuación de segundo grado. Entonces, ya yo saqué x1 igual a tanto, x2 igual a tanto. Y luego ya allí tenía como un 2 o algo así de calificación. Le digo, oye, ¿qué pasó aquí o qué? Dice, bueno, que solo has resuelto una de las preguntas. Dice, únicamente sacaste las raíces, dice, pero tienes tú que sacar qué curva está representada, dónde es el máximo, dónde es el mínimo, dónde sube, dónde baja. Dice, necesitamos una ecuación, inmediatamente la tienes que tener en la mente como una forma geométrica, ¿no? Para poderla entender bien. Entonces dije, en mi vida había hecho algo así. Sí, es una tradición muy matemática la que ellos tienen. Sí, entonces otra forma es mucho más formal el estudio bueno, de todas las materias, ¿no? Desde luego, ya conforme empiezan a enseñar y van cambiando los tiempos y se van consolidando, tanto las condiciones de infraestructura de la propia facultad, como ya de las condiciones pedagógicas que les va tocando con la experiencia, pues ya se tiene una facultad más formal, un poquito más desarrollada, digámoslo así también, pero evidentemente también eso implica que hay algunas diferencias en la forma de enseñar y algunos cambios. Entonces, no sé si nos pudieran hablar un poquito respecto a esa relación maestro-alumno, esa camaradería más cercana que existía en aquel primer momento, que a lo mejor se va perdiendo con todas estas situaciones ya formales, propiamente dichas. Bueno, pues tiene, como dicen, sus asegúnes, porque por un lado hay mucha confianza maestro-alumno. Por ejemplo, yo me recuerdo cuando me titulé, estaba media facultad en la fiesta ya en el pueblito, en una huerta. Entonces allí tuvimos que matar un puerco, un borrego y varios guajolotes que tenía mi mamá allí criando. Guajolote de de pechuga, de unos guajolotes tremendos para hacer mole. Entonces estaba allí media facultad allí, con el maestro. Luego en la noche ya teníamos que andarlos buscando ahí entre los surcos, allí para que no los encontrábamos ya. Entonces, bueno, siempre recuerdas cuando fuimos a Guanajuato a un congreso de química analítica, coincidió que era mi cumpleaños. Entonces llegó allá un camión un camión con un grupo de alumnos de la facultad a llevar al hotel las mañanitas. Le digo, no, no, pues estamos en congreso, dice, nos vemos a mediodía para comer y todo. Ya nos fuimos a la presa de la Boca, ¿se llama? De la olla. De la olla, de la olla. Entonces, bueno, ayuda mucho eso para la confianza entre maestro-alumno, que hasta la fecha todavía hay grupos de aquellos tiempos que me invitan año por año a comer con los que tuvimos cuando cumplió 80 años. Sí, yo creo que, pues obviamente las épocas van cambiando. En aquellas épocas yo de estudiante, pues nos llevábamos muy de tú con
nuestros profesores directos y conocíamos a muchos profesores de las otras áreas, y no bien a todos, pero a muchos. Y yo como estudiante nos invitaban a sus fiestas de profesores de fin de año, que la posada, como estudiantes, dábamos ahí. Y como estudiantes, por ejemplo, el Día del Maestro le llevábamos serenata a todos los profes, ¿no? El Día de la Madre a las maestras y así. Obviamente las épocas van cambiando, ahora es un poco más difícil, pero como dice el maestro Poncho, esa confianza nos ayudaba a ir directamente a platicar con nuestros profesores de cualquier duda académica. Y siempre manteníamos ese respeto de que la convivencia es algo personal y el profesionalismo es, usted es el profesor y yo soy el estudiante. Y a mí cuando me toca ser docente, igual a algunos estudiantes yo les decía, ¿no? Afuera, de la puerta hacia afuera, somos amigos y podemos convivir lo que quieran, pero entrando al salón yo soy el profesor y ustedes son los estudiantes, siempre con un respeto, siempre, igual adentro que afuera, siempre con un respeto. Y pues en mis épocas ya de docente en la administración, igual se organizaban fiestas aquí en la facultad, en diversas casas, mucho en la casa del maestro Poncho, allá en el pueblito, que tenía una casa muy amplia, un jardín, y era muy adecuado para las reuniones, ¿no? Pero siempre había un respeto en ese sentido, era un respeto de adentro de la escuela, del salón, cada quien su papel. Afuera, camaradas, amigos, y no pasaba nada, porque yo supongo que le pasó al maestro Poncho lo mismo que a mí, que pues a mí me tocó que por mi materia, no por mi culpa, que por mi materia, le tocara la 14ª a algunos alumnos y pues ni modo, no había vuelta para atrás. Y total, se salían, se iban a otra institución y hoy día me siguen hablando, nos comunicamos, nos saludamos, no hay tipo de rencor, ay, que usted fue el culpable, usted me reprobó, porque luego eso dicen los alumnos, yo creo que hoy lo siguen diciendo, ¿no? No, usted, profe, me reprobó. No, el que reprueba es el alumno. Y si a mí me tocó otorgarle la tercera NA, pues bueno, pero la segunda y la primera, ¿qué? Pues la 14ª, ¿no? Y las otras 13, ¿quién? ¿No? Pero siempre hubo, al menos en mis épocas, mucho respeto en ese sentido, ¿no? Y sí, las épocas cambian, ahora es más difícil pues, juntar una cantidad grande de gente en algún lugar. En la universidad ya no se puede por todo lo que ha pasado y obviamente se tienen que poner reglamentos, reglas. Antes cada facultad hacía sus fiestas en su facultad y era una convivencia que podían venir de otras facultades y era una convivencia. Sí, pasaban detalles, ¿no? Pero no como ya en las últimas épocas cuando se empezaron a poner muchas reglas, ya detalles muy extremistas, ¿no? Y es cuando pues hay que poner reglas porque sucede algo y la universidad es la culpable, ¿no? Avanzando un poco ya con los temas, quisiera entrar en la parte de las Olimpiadas. ¿Cómo nace este espíritu de querer competir, de querer medirse con otros lugares del país? Sabemos que la primera edición fue por ahí del año del 90, ¿verdad? Pero sabemos que a nivel internacional se hacía con mucho tiempo de anticipación también. Entonces, quisiéramos que nos platicaran un poquito cómo nace este esfuerzo en México, cómo empiezan ustedes a participar de esto. En realidad las Olimpiadas se iniciaron en el DF, en la Ciudad de México, como es de suponer, con un esfuerzo principal de maestros de la Facultad de Química de la UNAM. En este caso hicieron una Olimpiada metropolitana, debió haber sido en 89, en donde fueron alumnos tanto de lo que en aquel tiempo era el Distrito Federal, como del Estado de México, principalmente de Toluca, ¿no? Entonces, hicieron esa especie de experimento, viendo, por supuesto, las Olimpiadas Internacionales. Entonces, el siguiente año, en el 90, decidieron hacer la nacional. Entonces, no se logró que todos los estados participaran, pero sí hubo un gran número de estados, no recuerdo exactamente cuántos,
En aquel entonces yo estaba coordinando el CIACA. Yo recibí una llamada telefónica de la doctora Antonia Dosal, diciéndome, oye, Poncho, fíjate que estamos organizando la Olimpiada Nacional de Química y queremos que tu estado participe. Y le digo, bueno, ¿y cómo es eso? No, pues en realidad ya me platicó un poco de la Olimpiada Metropolitana, dice, entonces tú necesitas hacer una selección de alumnos, tú necesitas hacer una Olimpiada estatal. Entonces, yo lo que hice fue hacer una convocatoria que en ese tiempo pues, fue muy limitada. Únicamente empecé a hablar a escuelas preparatorias para ver si tenían interés en participar en una Olimpiada Estatal de Química para después sacar una selección del estado y llegar a la nacional. Bueno, entonces en ese tiempo, pues los alumnos se presentaron así, tal como venían, sin saber a qué venían. Igualmente nosotros hicimos un examen de química general y de algo, sí, un poco, bueno, de química general básicamente, cubriendo áreas únicamente de la preparatoria y claro, asistieron las preparatorias de la universidad y alguna que otra preparatoria incorporadas a la UAC principalmente. Entonces, en ese tiempo sacamos únicamente el grupo de 6 alumnos para participar en la Olimpiada Nacional. No se fueron sin preparación, entonces fueron directos al matadero, como quien dice. Y la primera Olimpiada me parece que fue en el estado de Morelos. No recuerdo si fue en Huastepec o en Cuautla, pero me parece que fue en Huastepec al final de cuentas. Entonces, no, pues en aquel entonces no sacaron por supuesto, ninguna medalla, ni diplomas, ni nada, ¿no? Pero fue la primera experiencia. Ya para el siguiente año ya fue, viendo cómo había sido la Olimpiada Nacional, bueno, ellos tenían la experiencia anterior de la Metropolitana. Entonces, ya iniciamos a hacer un examen, darle un tiempo para preparación también, según nosotros, es la más adecuada, pero poco a poco se fue ganando experiencia a lo largo del tiempo, ¿no? Hasta que empezaron a caer algunas medallas por ahí. Tuvimos un alumno que se fue a la Olimpiada de Grecia, a la Olimpiada Internacional de Grecia, sacó mención honorífica, y según cuentan, se le fue la medalla de plata en el examen experimental, porque le dieron los reactivos, era un líquido, y se le cayó, se le rompió, y dice, oiga, ya les contó lo que le había pasado, y que si le podían dar más, dice, reglas de la Olimpiada, no se puede dar más reactivos a nadie, ¿no? Dice, entonces resuelve las preguntas que vienen ahí de teoría, de la práctica, y es lo que podemos hacer por ti. Y ahí fue donde cayó y quedó en mención honorífica, pero bueno, fue buena. Hubo algunas otras, ese fue Carlos Jiménez, un muchacho que se llama Carlos Jiménez, está en Estados Unidos. Allá, igual que Chucho, que Rodrigo, también se quedó en Estados Unidos, Rodrigo Sánchez, ¿verdad? Y después vino otra muchacha, Mariana Dunn, que ella después estudió doctorado en la UNAM en Ciencias Biomédicas. Entonces ella también sacó medallas, pero en la Iberoamericana. También Carlos Jiménez sacó medallas de plata en 2 iberoamericanas. Una fue en Brasil y otra aquí en México le tocó.
Mariana, no me acuerdo exactamente a cuáles fue. Fue a la de Brasil también, pero no me acuerdo a cuál otra le tocó. Fue a dos también y también sacó dos medallas. Ella me parece que fueron bronces. Eran muy buenos de los de aquel tiempo. Ahora ya vienen otra serie de muchachos. Y hubo varios preseleccionados en la etapa de entrenamiento, pero ya no quedaron en la selección. Entre ellos, por ejemplo, Diego, De acá de Ezequiel Montes, varios de de Ezequiel Ezequiel Montes. Montes, está, ay, ya se me olvidó Y en Poncho. que está allá con Poncho en Monterrey, que ya terminó el doctorado. De hecho, está trabajando con ellos. Mm. Ay, no me acuerdo el nombre, que es de San Juan del Río, compañero de este ¿De muchacho Ciro? que hacía carnitas. No, de Ciro. ¿Eh? Compañero de Ciro, no, ¿verdad? No. No, ya son tantos nombres. Sí, no, son muchos nombres. Y tantos años. Pero sí ha habido varios muchachos que sacaban medallas de plata o de oro en la nacional y algunos, unos cuantos sí quedaron en la selección en aquel tiempo, pero al principio no, al principio nada, cero. Hubo una etapa de aprendizaje bastante dura no sacar medallas hasta que poco a poco empezó a crecer esto. ¿Cómo se integró usted, maestro? ¿Cómo es que lo invitan a participar? Mira, a nivel nacional quien inició esto sí fue la UNAM, la Facultad de Química, pero principalmente a través del Departamento de Química Química Analítica. analítica. Y Poncho ya había estado ahí, hizo su posgrado, yo casi lo había terminado. El maestro Esparza también conocía a gente de ahí de analítica. Y bueno, a través de Poncho hacen la invitación. Igual ellos van haciendo invitación a otros estados a través de egresados del programa de analítica, pues es a los que conocían, ¿no? A este Gabriel Palacios de Guadalajara, a este otro bueno, a varios, ya también se me van los nombres, ¿no? Y bueno, como a Víctor, Víctor de de Guanajuato, Guanajuato, de Guadalajara, Gabriel, todos eran de química analítica. Ajá. Y aquí teníamos ya un grupo más o menos consolidado de analítica como docentes, que principalmente era el maestro Poncho, el maestro Esparza, tu servidor, que nos encantaba la analítica, y ahí andábamos. Así, ya Poncho nos invita a que le apoyemos en la Olimpiada Estatal, en la organización, en los exámenes, en calificar, en esto, aquello. Hacíamos cartas a todo el mundo a que nos apoyara económicamente. Antes habíamos posibilidades de apoyo financiero. Era un poco, digamos, en ese sentido, un poco más flexible y más facilito, ¿no? Y pues fue como yo me integré, yo a nuestro Alfonso lo apoyé por muchos años, a veces no podía. El maestro Zavala también, en paz descanse, en la parte orgánica. Y es como empezamos a hacer ese grupo de apoyo a los jóvenes, ¿no? La maestra Rosario Mejía, quien más Poncho, ya después Dora Marina también se integró a dar clases, y luego los propios olímpicos nos apoyaban, ¿no? Como supongo que hoy sigue siendo, ¿no? Que los olímpicos siguen apoyando. Y así es como se fue haciendo esto, ¿no? Y cada vez más grande, más grande, más grande. Y hubo ocasiones que casi todos sacaban algo a nivel nacional. Sí, hubo una ocasión en que los seis trajeron medallas, diplomas. Sí. Y sí, y más de uno de los que han participado pues, han sido exitosos de forma personal, no solo como decir que son investigadores, ¿no? Entonces, pues han sido exitosos. Y yo creo que es una experiencia bastante buena que los jóvenes participen. Si eso hubiera estado en nuestras épocas, yo gustoso hubiera ido, aunque no hubiera ganado nada, ¿no? Pero esa experiencia que te da de convivencia con jóvenes de tu edad, a esa edad, ¿no? Y que conoces a otros profesores de otras instituciones y vas haciendo relaciones. Y eso es muy interesante, ha sido muy interesante este tipo de eventos, que esperemos que continúe. Que yo creo que sí, difícilmente se va a morir ese tipo de eventos, siempre habrá una forma de cómo hacerlo.
Y hoy día con las cosas digitalizadas, digo, se pueden facilitar las cosas, ¿no? Pero sí, nuestra facultad, pues, este grupo de analítica que nos empezamos a conformar, gracias al maestro Poncho, porque Poncho fue mi motivación para hacer el posgrado de analítica, gracias a mi maestro, este, José Luis Muñoz, que fue mi motivación para la fisicoquímica, que son las cosas que me fascina, ¿no? La analítica, la fisicoquímica, es lo que me gusta, y gracias a ellos. Y creo que gracias a esto es generacional, igual esperemos que hayamos motivado a una persona, ¿no? A que sigan ese camino. Y en todas las áreas, digo, en todas las áreas debe existir eso, que haya un profesor que te motive a ser químico orgánico, a ser bioquímico, a ser de materiales, a ser de lo que sea, de lo que sea. Ujú. ¿Qué evolución han visto en la forma en que está estructurada la Olimpiada, tanto a nivel nacional como a nivel estatal? ¿Han visto cambios, han visto modificaciones en la manera en la que se lleva a cabo? Pues más o menos ha habido cambios, pero pequeños. Sí, desde un principio ha sido la parte teórica, la parte experimental, sí, las mismas materias básicas. Bueno, de hecho, sí, ya en las materias, sí, ya los mismos alumnos que han sacado medallas internacionales, sobre todo, han participado ahora en el examen. Ujú. Entonces, por ejemplo, en matemáticas o en bueno, en diferentes materias que han colaborado, han puesto exámenes mucho más difíciles que todos los que han puesto los maestros que normalmente hacen los exámenes, ¿no? Entonces, es otro punto de vista. Pero bueno, ayuda bastante para que poco a poco vayan avanzando también en la internacional, porque es allá sí algo muy duro. Ujú. Sí, mira, la parte, digamos, logística ha sido casi lo mismo. Yo creo que el parteaguas fue la pandemia, donde entran esto de hacer exámenes Ajá, ya así. en redes, los estatales, creo que ahora también ya lo hacen varios estados, ¿no? Al menos cierta parte del examen. Y pues, aunque es muy diferente, pero yo digo que la pandemia nos dejó eso que fue muy bueno, ¿no? Que ahora esa comunicación desde tu casa. O sea, es fantástico. Esa es la parte, digamos, logística. El esquema, pues sí, más o menos lo mismo. Y lo otro, pues sí, como dice el maestro Poncho, el nivel de examen cada vez es más alto y más alto. Y eso es evidente, porque la ciencia avanza. Y ahora, pues la química orgánica es otra y la fisicoquímica es otra. Digo, las bases son las mismas, ¿no? Pero la ciencia va avanzando y van surgiendo nuevas áreas y nuevo conocimiento. Y sí, yo también he observado que el nivel de los exámenes cada vez es más elevado, más elevado, más elevado. Y pues eso está bien, porque es una forma normal, es lógico y es bueno que sea así. Que los de este año tengan un nivel de conocimiento y que los del siguiente año su nivel de conocimiento sea mayor, porque solo así pues, evolucionamos como sociedad, como humanidad. Ujú. Y desde luego, la parte logística siempre ha sido un reto. Cómo traer estudiantes que puedan estar en zonas lejanas, ¿verdad? Como estos talentos que a lo mejor no están aquí a lo largo del espacio de la capital o la zona conurbada, pero que tienen todo el potencial para hacer esto. Sí, sí, se tuvieron que hacer las sedes por ejemplo, en la sierra, ahí en Jalpan, una en Cadereyta, otra, fue las que hicimos y aquí venían los de San Juan del Río. En realidad en San Juan nunca se hizo sede, siempre fue Querétaro, Jalpan, Cadereyta. Como de hecho en Cadereyta hubo bastantes alumnos. Estaba un maestro egresado de aquí de la facultad, Juan Castillo, que daba clases en Cadereyta y en ese tiempo hubo muchos alumnos seleccionados de Cadereyta. Ujú. Ahora regresan, porque hubo un tiempo que bajó mucho y ahora estoy viendo que de nuevo regresan los muchachos de Cadereyta a pintar en la estatal. Pero bueno, son
son flujos altas y bajas que van ocurriendo en las instituciones, ¿no? Va cambiando el perfil, ¿no? Sí, en los perfiles, sí. Y desde luego los cambios de la pandemia que modificaron varias de estas cosas. Ujú. Y antes se solicitaba apoyo, por ejemplo, el colegio de bachilleres apoyaba en Sí. llevar los exámenes hasta Jalpan, pero era estar aquí el sábado esperando a que llegaran los exámenes para calificar y ese tipo de logística, ¿no? Que antes era más de todo en papel y de trasladar los exámenes físicamente. Y se le daba un día antes, ¿verdad? Sí. Al colegio de bachilleres, un día antes, ¿verdad? Sí, Como para que igual no hubiera alguna trampita por ahí. Ahora, todos estos sistemas digitalizados, tú abres el examen a las 8:01 de tal día y no hay ningún problema. Y entonces, pues es esa evolución que ha sido, pero antes como cualquier otra cosa, pues todo era más de llevar, de trasladarse, de ir, de venir. Ahora ya con estas modernidades es un poquito más cómodo, en ese sentido. Ujú. Y todo era calificar a mano, ¿eh? O sea, todo era impreso y órale. Entonces, si un machote ¿cómo se llama? Con las respuestas, y había muchos alumnos que ayudaban, a veces hasta 20, 25, sí. que los del sábado terminando el examen, órale, a calificar, porque el lunes había que entregar todos los resultados. Y a calificar, pues eran, ¿cuánto fue lo máximo, Poncho? 200, 300 exámenes, yo creo, Más o ¿no? menos, sí. Entonces calificar Sí, 300 los exámenes. calificamos inmediatamente saliendo del examen. Encargábamos tacos o pizzas o lo que fuera y refrescos y todo el mundo a calificar, ¿no? Y ya para eso el examen terminaba a las 12 del día. Entonces, más o menos, a las 3:30 de la tarde ya habíamos terminado. Igual me acuerdo los exámenes de admisión de la facultad le hacíamos de la misma forma. Muchos maestros nos ayudaban en 2 salones y también igual encargábamos algo de comer y también las calificaciones de los exámenes ya estaban para la tarde del mismo día. Pero bueno, ahora ha cambiado principalmente por el número, ¿no?, de alumnos. Ujú. Pero en la Olimpiada más o menos se hacía de esa forma. Y ya nada más esperábamos los de Jalpan y los de Cadereyta. Además, Rafa, también lo que observé, ¿no? De evolución es que creo que sigue siendo y siempre ha sido ese el esquema. El examen, mientras los alumnos estaban haciendo el examen, nosotros les resolvíamos el examen a los profesores de las preparatorias que apoyaban. A nivel nacional era lo mismo. En lo que los alumnos estaban haciendo el examen, los delegados y los que ayudábamos en las delegaciones nos poníamos a resolverlo y luego ya estaba todo eso. Entonces yo lo que observaba que en los exámenes, pues como todavía, ¿no? Les pones un ejercicio como a ver quién es más despierto en ese sentido. Y entonces los profes de las prepas veían eso y entonces iban implementando también ese nuevo conocimiento en sus cursos, ¿no? Entonces antes pues no salíamos de la ecuación de gas ideal, ¿no? Sí. Que igual. Y ahora a veces veo en las prepas que la ecuación de Van der Waals y que diga, caray. Y yo creo que ha sido parte de esta evolución. Y creo que eso es muy bueno porque le das agilidad al joven y no nada más de recetita, ¿no? Lo que luego se ha platicado, no nada más de recetita, sino que se razone, como dice el maestro Poncho, de la ecuación que le mostraron, ¿no? Que razone más allá de un simple número, que vea más allá de una ecuación y el número, sino vamos a analizar más allá cada ecuación. Y yo veo mucha evolución en ese sentido. Y afortunadamente varios profes en las preparatorias, no solo de la UAC, sino de otras preparatorias, pues van siendo egresados de aquí mismo. Entonces ya saben cómo es aquí en la facultad, ya sabían de las Olimpiadas y igual se integraban apoyando y ellos mismos iban evolucionando en sus programas académicos con sus estudiantes. Y es a final de cuentas un crecimiento intelectual, una evolución de las escuelas, ¿verdad? Así es. Ajá. Y bueno, en los 30 años que ustedes organizaron el evento de la Olimpiada,
debe haber habido un sinnúmero de situaciones, de retos, de cuestiones a ir resolviendo con los muchachos. Si les preguntáramos cuáles son esas anécdotas o cuáles son esas situaciones complejas que les tocó enfrentar, ¿cuáles se les vendrían a ustedes a la mente primero que nada? La más, bueno, el problema que tuve más grande fue un accidente de un muchacho en la Olimpiada de ¿En Colima? Sonora, ¿En Sonora? ¿En en Sonora? Sonora. Llevaron a los muchachos en un día, de los días que le quedan tiempo libre, los llevaron a un paseo a San Carlos allí, no sé si conozcas, es una playa muy bonita con un mirador. Entonces estaban en el mirador y todos los muchachos allí, en ese tiempo Rodrigo los iba acompañándolos y luego, ay, no recuerdo el nombre del muchacho, dice, oye, ¿dónde está este muchacho? ¿Dónde está? Y dice Rodrigo, no, pues es que yo creo tuvo alguna necesidad y se fue por allá a Barcelona. Y no, y búsquelo y no estaba. Entonces, hasta abajo les empezaron a gritar dos muchachos que estaban allí tomando cerveza en la playita, han de haber llegado en lancha porque otra forma es difícil y porque es un acantilado allí. Entonces, dice, empezaron a gritar y ya dijeron, no, pues acá está un muchacho tirado, que no sé qué, en las rocas del acantilado. Entonces, oye, ¿no? ¿Qué pasó? Que no sé qué. Y el chiste, no, pues era un muchacho del grupo de aquí de, de Querétaro. Y entonces ya me llegó un grupo allá al hotel donde era el hotel sede y ya me dicen, oye, Poncho, ¿sabes qué? Que hubo un accidente, ¿no? Que este muchacho de tu grupo, se quiso bajar por el acantilado, quiso hacer la de escalador o no sé qué seguía, dice, y se resbaló y se cayó. Dice, uy, dice, no, no, parece que no es grave, dice, pero lo traen aparte, va a llegar aparte. Entonces ya llegaron, tú no te preocupes, que no te preocupes. Entonces, ya llegaron todo el grupo, todo el mundo comentando también de lo mismo. Habían organizado el grupo de maestros de allí una reunión de maestros en la casa de alguno de ellos, de los, de allá de Hermosillo. Y no, pues ya no nos tocó, bueno, yo ya no fui a esa reunión, sino que estuve esperándolo hasta que lo llevaron al hospital a este muchacho. Y ya me tuve que echar toda la noche en el hospital allí con él. Hasta en la mañana ya el doctor dice, no, pues ya le checaron rayos X y todo, ¿no? Pero todo vendado de la cabeza, ¿no? Tocaba la ceremonia de clausura, la premiación, todo el rollo. Yo ya dije, lo dejé en el hotel, le dije, ¿sabes qué? Me doy una vuelta allá. Ya llegué todo así, toda la noche sin dormir y sin bañarme ni nada, allí a recibir por lo menos los diplomas y ver a los otros muchachos a ver cómo les había ido, ¿no? Llegando aquí, bueno, ya le hablamos desde un día, desde la noche de antes le hablamos al papá del muchacho y le dijimos, no, ¿sabes qué pasó esto? Él está bien, nada más que tiene toda vendada la cabeza, pero no tiene ninguna fractura, cosas por el estilo, pero no, pues está todo golpeado. Y entonces, no me lo querían dejar subir tampoco al avión, tuvo que bajar el piloto ahí a la puerta de entrada del acceso allí para subir, para abordaje, y ya me dice, no, pues oiga, pues ¿qué tiene? Okay. Ya le expliqué, no, pues es que se cayó, nada más es muy aparatoso, pero no tiene ninguna fractura. ¿Quién es el responsable? Yo vengo a cargo del grupo, ¿usted sí es el responsable del muchacho? Sí, sí, yo me hago responsable. Y ya vamos para arriba, ¿no? Llegamos a México y de allá para acá, allí nos fueron a recoger una camioneta.
Y llegamos aquí y el papá de este muchacho hacía bastante frío en la noche y el papá de este muchacho daba en todo el estacionamiento de aquí de la facultad, fume y fume y fume y paseándose. Y ahí llegamos y ya. Fue la experiencia más fuerte que tuvimos allá. Bueno, hubo otras más agradables, ¿no? Pero esa fue algo serio. Algo difícil de manejar. Sí, más que nada la responsabilidad, porque si no todos, la mayoría son menores de edad cuando participan y es una gran responsabilidad, aunque llevan una carta firmada y todo, y llevan un seguro, pero finalmente es una gran responsabilidad. Entonces iba siempre uno, o al menos yo iba siempre con esa preocupación de dónde andan y a dónde van, y ya con los celulares hacíamos un grupo y oigan dónde andan y a dónde fueron, estar muy al pendiente de ellos, ¿no? Pero de las satisfacciones yo creo es cuando en la ceremonia de premiación se sacan cualquier premio, el júbilo de obtener lo que sea de premiación, el primer lugar, el segundo, una mención, un diploma, cuando brincan, eso es lo que es muy satisfactorio, ¿no? Cuando están muy ordenaditos en su lugar y a su nombre y no, pues algunos brincan y se emocionan y pasan corriendo y brincando. Eso es muy satisfactorio para, digo, para mí como formador de esos jóvenes o de apoyo, pues, y ese gusto de que después ya los ves como profesionistas y como que no te la crees que en aquella época eran así de jubilosos, ¿no? Porque uno se hace muy formal. Yo siempre he dicho que luego la educación nos va enclaustrando en una forma de ser muy cerrada, ¿no? Porque cuando uno es joven, pues te emocionas y desarrollas y gritas y todo, eres más extrovertido. Y la educación, yo así lo siento, nos va haciendo introvertidos y muy formales, que no debería serlo, ¿no? Deberías mantener siempre una actitud. Pero para mí esas son las mejores satisfacciones, ver a los jóvenes cuando ganaban algún premio, alguna medalla, el júbilo que les daba. Y cuando llegábamos aquí, sus familiares, ¿no? Sí. Entonces, la porra y cosas por el estilo. Y eso es muy agradable, muy satisfactorio. Sí, un poco se extraña en los exámenes en línea, el, ese ambiente de la premiación. Pero bueno, todo debe de cambiar, ¿no? Y bueno, aunque la enseñanza va cambiando a lo largo de los tiempos, la realidad es que enseñar estas materias complejas a estudiantes que son de nivel preparatoria, algunos incluso apenas iniciándola, que son estos temas de química analítica, de fisicoquímica, que a los muchachos de licenciatura se les hacen muy complejos, es un reto en particular. ¿Cómo lo enfocaron ustedes? ¿Cómo pensaron hacer para que no se desanimaran, para que quisieran continuar con algo que, aunque es difícil, a la larga va rindiendo esos frutos difíciles, pero muy buenos? Bueno, en realidad ellos tienen muchas ganas de llegar lejos en la Olimpiada Nacional y, si es posible, después ir a alguna internacional. Y bueno, le tienen que poner muchas ganas, ¿no? Y sí, se da de forma natural el aprendizaje de cosas difíciles. Claro, tienen sus limitaciones, sobre todo de la base matemática, etcétera, pero poco a poco van entendiendo. Sí, hay exámenes, por ejemplo, en la internacional, donde tienen cuestiones de física cuántica, por ejemplo. Entonces, es difícil. Pero se ponen ellos mismos a aprender cosas que son de nivel licenciatura, ¿no? Sí, sí, a pesar de su corta edad. Y su capacidad es mucha, ¿no? Ahí se ve. Sí, mira, Rafa, a pesar de que sí son muy capaces estos jóvenes, lo más complicado en la enseñanza para mí en la Olimpiada, pues es antes de que llegue ya este nivel donde están los seleccionados, porque ya son los mejores. Pero para mí lo más complicado es previo a, donde todavía hay muchos jóvenes y de ahí hay que sacar algunos. Y como dices, cómo
cómo motivarles. Y la parte que todavía me toca, que es la fisicoquímica, bueno, todos aquí sabemos que son de las materias un poco más complicadas y más cuando llegas y empiezas, ¿no? Y yo lo que hacía siempre, nos juntábamos aquí con el maestro Poncho, con el maestro Zavala, con Esparza, con Chayo, los que apoyábamos, y el maestro Poncho nos empezaba a dar los ejemplos de los ejercicios internacionales, y había algunos que ni entendíamos así de qué están hablando, o sea, pero o sea, yo al menos sacaba esos ejemplos de la parte que me tocaba de termodinámica, entonces empezaba a incluir, no a ese nivel, obviamente, pero empezaba a incluir ciertas cosas que yo veía que igual y les iban a preguntar, o en el nacional o en el internacional. Y luego viene esto de cómo les enseñar, ¿no? Entonces yo siempre he intentado hacerlo con ejemplos cotidianos, rutinarios, o sea, de tu vida cotidiana, ¿no? Hay muchas cosas que las podemos enseñar con los eventos cotidianos, porque también por ahí creo que Vilchis pone ejemplos como y me acuerdo también de Poncho, de que por qué la ropa se seca si el agua hierve a 100 grados y si la tiendes, ¿por qué se seca, no? Entonces vas involucrando ahí un fenómeno y otro fenómeno y los vas explicando. Entonces ahora, ya entendemos por qué la ropa la tiendes y se seca sin que necesariamente le pegue el sol. Porque una pelota la sueltas y cae, y por qué no pones la mano y la pelota tiene que subir, ¿no? Entonces esos ejemplos cotidianos, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué cosas así que a veces uno se le ocurre? ¿En qué momento llueve? ¿Por qué el agua no siempre está lloviendo, el agua que está ahí arriba? Ahí la vemos, ¿no? Entonces hay procesos físico-químicos que nos enseñan hasta en dónde es el límite para que vaya a llover o para que ocurra este fenómeno o aquel otro fenómeno. Y es como, pues todavía cuando me toca apoyar en algo, intento sacar algún ejemplo cotidiano. Y hay muchos ejemplos cotidianos que nos enseñan la química, la físico-química, las matemáticas, la biología, los colorantes, ¿no? O sea, de una flor puedes sacar un colorante, pues yo creo que sí, y ahí vas explicando por qué una flor tiene color. Ujú. ¿Qué parámetros físico-químicos o químicos son los que hacen por qué las plantas son verdes, por qué esto? Y lo que hace rato decíamos, cuando somos jóvenes o niños, siempre traemos el por qué. ¿A poco no los papás dicen, no, ya cállate, ya no me preguntes? Y ese por qué vamos creciendo y se nos olvida. Y luego ya hasta nos da pena en un curso preguntar el por qué. ¿Por qué? Porque ya somos adultos y hay como, si levanto la mano, los demás van a decir, ay, no saben, pero te apuesto que muchos no saben, ¿no? O se van a reír cuando alguien pregunta, pero el que se ríe no sabe tampoco. Entonces nos va dando ese tipo de penas y de, no sé cómo llamarle, ¿no? Que nos va limitando en ese sentido. Entonces el por qué siempre debería haber, o sea, el no ya lo tenemos. Esa es mi política, el no ya lo tienes. Entonces pide lo que se te ocurre, el no ya lo tienes. Claro, ve por el sí. Si te dicen que no, pues quedas igual, te quedas empate, ¿no? Y es que, como ustedes lo señalan, estos chicos son muy jóvenes, no tienen estos bagajes mentales, estas ideas preconcebidas respecto a cómo comportarse de cierta manera rigurosa. Y que además ustedes lo mismo lo mencionan, son estudiantes de muy alto nivel que buscan aprender, que buscan entender por qué están dándose las cosas. Y es la parte más vistosa, más bonita de la química, donde se alcanza a entender esta parte fenomenológica. Y digo, después uno se tiene que aventar los cálculos de fisicoquímica y de química analítica, desde luego, y tiene que entrar uno a esa parte matemática. Pero ese encanto, ese enamoramiento de la química inicia ahí. Muy interesante, porque en todas las generaciones de las Olimpiadas siempre hay uno o dos jóvenes que terminas la clase y te están preguntando, pero son cosas que vas a ver después, ¿no? Que todavía no tienen las herramientas y los tienes como, no frenar, sino sí les das una explicación, pero mira, eso lo vamos a ver después, porque faltan ver otros fenómenos para que alcances a comprender al 100. Pero siempre hay al menos un joven, oiga, terminando la clase podemos platicar. Entonces ya sabes que te va a preguntar cosas más allá de lo que en ese momento llevas, ¿no?
Y claro, la gratificación que representa a la labor docente estos estudiantes. Sí, claro. No digo, pues igual como cualquier maestro, igual cuando das un curso rutinario que siempre están los dos jóvenes o tres que quieren saber más y más y más. Oigan, dígame dónde leo más y denme un artículo y en qué libro más, en qué otro libro puedo leer sobre el tema, ¿no? Y eso es padre, sí, es muy gratificante. Para ir acercándonos hacia la parte final de esta pequeña entrevista, quisiera preguntarles cómo han visto ustedes estos cambios en las generaciones que les ha tocado enseñar. Se habla mucho hoy en día de que los chicos tienen una influencia muy marcada de internet, de redes sociales, que no existe el mismo grado de atención de parte de ellos, que hay deficiencias en la formación básica. No obstante, son los estudiantes que nos toca tener en nuestros salones de clase. No obstante, con ellos tenemos que buscar la manera de que puedan aprender y puedan mejorar. Bueno, siempre, en todas las épocas siempre hay alumnos de todos los niveles, ¿no? Y siempre hay alumnos brillantes. Entonces la cuestión está que tengan el interés primero para participar en estos eventos y después se puedan desarrollar adecuadamente para dar una buena respuesta a nivel internacional, porque de nada serviría que son muy brillantes, pero de lo que han visto acá a nivel preparatoria, ¿no? Y allá no es, las preguntas no son a nivel preparatoria, ¿no? Entonces, ese es el problema, que no vayan a dar el ancho, como quien dice, a nivel internacional. Ese es el problema. Pero, bueno, te decía, pues siempre va a haber alumnos de todos los niveles, malos, buenos, excelentes, joyitas allí que andan escondidas y que estos eventos precisamente las sacan a la luz del, de la gente, ¿no? Que siempre ha sido también la idea de la Olimpiada, ¿verdad? Esto, generar vocaciones científicas, generar semillero para estudiantes de la química. Sí, también ha servido para eso. Sí, Rafa, mira, primero esto que hablamos de las deficiencias que traen los jóvenes, pues eso es histórico y siempre seguirá igual. Y yo no creo que traigan deficiencias porque si no, no tuviéramos alumnos que lograran titularse, ¿no? Y cuando uno llega a posgrado, ustedes hicieron posgrado, nosotros también. Igual yo llegué con deficiencias, así lo veía, ¿no? Pero no es que sean deficiencias, a mí me enseñaron a investigar, a mí me enseñaron a buscar dónde está la información, que eso es más importante, aprenderme la tabla periódica de memoria. O sea, yo no me sé la tabla periódica de memoria, pero sé dónde buscarla y sé dónde está esa información, porque ¿de qué me sirve saberme la de memoria? Si la información la puedo hoy día sacar del celular. Y por otro lado, pues así como hay maestros, al menos en mis épocas de secundaria, a mí me dio química alguien que no era químico, yo creo que a Así. ti también, ¿no, Poncho? O me dio, no sé, matemáticas alguien que no era matemático, porque pues no había en este país, y yo creo que fue un evento mundial en su momento, que no había suficientes profesionistas especializados en cada área. Y creo que hoy día, en la mayoría de las instituciones, quien da química tiene que ver con la química en su profesión o el que da matemáticas. Y eso hoy día es una fortaleza para esos jóvenes. Yo me acuerdo mucho en secundaria que el profe de química decía que no estudiáramos química, ¿no? Porque pues yo veía, yo no sabía química, pero yo entendía que él tampoco sabía química. Entonces, si das una materia que no te gusta ni siquiera impartirla, pues ¿qué le dices a quien se la estás impartiendo, no? No, eso está muy difícil, no estudien esto, ¿no? Pero hoy día eso ha ido cambiando. Y evidentemente, pues cada vez se van a ir fortaleciendo los jóvenes, cada vez van a ser más brillantes, con otros niveles. Hoy Rodrigo habla de la fisicoquímica de superfluidos y la vez que lo invitamos a dar una plática, ¿te acuerdas? Ajá. No le entendí nada a Rodrigo. Era fisicoquímica, ¿verdad? Y cuando yo esa plática de la termodinámica de los superfluidos, ¿de qué estás hablando? Sí. ¿No? O sea, es otro nivel, otros temas que obviamente
Pues para alcanzar esos niveles tienes que hacer doctorados y postdoctorados porque te vas especializando. Pero yo creo que lo más importante y es lo que motivamos también a nuestros olímpicos es que hay que prepararse para la vida. Que no porque eres olímpico y fuiste a Grecia y fuiste a Brasil y eres lo máximo, ¿no? Yo creo que más bien te tienes que formar para ser un mejor hombre, una mejor mujer, y cuando tengas hijos, un mejor padre, una mejor madre, o un mejor esposo, una mejor esposa, y un buen compañero, y aportar lo que sabes sin creerte más allá de los demás, ¿no? Que al final en la vida todos somos iguales y todos vamos para el mismo camino. Y entonces yo siempre les decía cuando viajábamos, sí los regañábamos cuando se nos atarantaba, ¿no, Bonjo? Pero también, mira, no te preocupes, o sea, no siempre el que saca 10 de promedio es el más exitoso en la vida. No solamente es la calificación, es también tu entorno y tu familia y tus amigos y mantener esas amistades y no ser envidioso, ni tener corajes, ni odiar a la gente, ¿no? Y ser compañero. O sea, para mí el compañerismo es lo máximo y poder transmitir y aportar lo poquito, mucho que uno sabe a quien... Pues, y uno no lo sabe todo, Rafa. Ni el maestro Poncho, ni tú, ni Vilchis, ni yo. O sea, sabemos de algún tema, a lo mejor de dos, tres, pero te preguntan de otra cosa. Y pues yo la respuesta es, pues no lo sé, o sea, no lo sé. ¿No? Entonces también hay que ser humildes hasta en eso, que hasta dónde sabemos las cosas. Y lo que no sabemos, pues no lo sabemos. ¿Por qué vamos a inventar? Ujú. Y siempre es eso, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que la educación es para formar más personalmente a las personas que para tener tu propio título. El título es qué bonito, qué bonito. Pero tienes que ser un buen hijo también, ¿no? O si eres el título, pero eres un mal hijo o un mal padre, pues de qué te sirvió? Yo creo que hay que irnos formando hacia la vida cotidiana. Ujú. También quisiéramos aprovechar este espacio para pedirles que nos ayuden a invitar a muchas de estas generaciones que participaron a lo largo de los años en la Olimpiada, en la propia facultad, que guardan un especial cariño al evento, a su institución que los formó. ¿Cómo los invitarían ustedes? ¿Qué les podrían decir para que también ellos se animen a participar en este esfuerzo que estamos haciendo? Yo creo ellos tienen ganas de, con mucho gusto lo harían, siempre y cuando se les diera la oportunidad, ¿no? En este caso. Bueno, y sobre todo localizarlos, ¿no? Porque ya hay algunos que ya les perdió uno la huella, pero debe de ser de forma natural, ¿no? Yo pienso. Si ya participaron en este movimiento, forzosamente tienen la semillita ahí guardada. Lo hemos visto con gente que está, por ejemplo, Rodrigo y Chucho, Ujú. cuando estaban en el extranjero, con mucho gusto se venían a participar en esto. También, entonces, no creo que ella, bueno, yo creo sí participarían con gusto. Sí, yo creo que yo que vengo todavía más o menos frecuentemente a la universidad, no vengo diario, pero frecuentemente y cada que vengo pues me da mucho gusto, ¿no? Fue mi alma mater, aquí me formé, aquí conocí a mi esposa, tengo mi familia por la universidad. Y yo creo que si ellos regresaran, les va a dar muchísimo gusto regresar. Los que tenemos contacto siempre están preguntando y siempre en qué podemos aportar, qué podemos apoyar. Y a lo mejor, pues sí, es momento que se acerquen y en base a sus posibilidades, pues que apoyen de alguna u otra manera. Hay muchas maneras de apoyar. No es solamente, pues saco la cartera y doy dinero, ¿no? Hay muchas maneras de apoyar. Ellos mismos pueden motivar a otros, pueden invitar, no sé, a su empresa que apoye o otros compañeros que igual en cada generación hay muchos compañeros exitosos y más o menos así se ha ido esta red, ¿no? De que uno le invita a otro y ese a otro. Yo creo que ellos pueden aportar mucho en ese sentido. Regresar a sus escuelas de bachilleres, motivar esa escuela que igual participe, que apoye de alguna manera. Ujú. Finalmente,
quisiéramos que nos dieran unas palabras de motivación. ¿Por qué tenemos que seguir haciendo estas Olimpiadas? ¿Qué es lo que dejan a los estudiantes, a la institución? ¿Cuál es la razón que a ustedes los motivó y que los sigue motivando hasta el día de hoy? Bueno, yo creo el primer logro que se ha logrado, el primer logro que ha tenido esta, esta este concurso ha sido que muchos de los alumnos que en la preparatoria no sabían qué estudiar, inmediatamente se fueron hacia el área de química y con la experiencia de la Olimpiada generalmente llegan con un muy buen nivel, no lo vemos con todos los alumnos de aquí de la universidad, inmediatamente se reconoce quienes estuvieron en la Olimpiada de Química, aunque no haya tenido uno contacto antes con ellos, ¿no? En este caso, es muy importante hacerlo. Igualmente, ellos a veces quieren participar. Por ejemplo, algunos alumnos se me acercan y me dicen, oiga, maestro, yo hice un cuadernito de ejercicios de diferentes temas de la Olimpiada de Química. Se lo voy a mandar para que me lo revise, por ejemplo, cosas por el estilo. Entonces, les queda muy clavado la bandera de la Olimpiada de Química y quieren motivar también a muchos de los otros alumnos. Entonces, yo creo que se debe dar de forma natural el apoyo. El problema está localizarlos, ¿no? Sí, yo creo que este tipo de eventos se tiene que seguir haciendo, en primer lugar, porque debe ser un evento que motive a los jóvenes a estudiar no solo química, sino ciencias. Creo que en este país le faltan muchos profesionistas formados en el área de ciencias. Te digo, no solo química, ingeniería, sistemas, lo que sea. Y es una forma como a través de esos eventos los jóvenes se van motivando, ¿no? Segundo lugar, hoy día, bueno, con las redes sociales esto se puede ampliar y difundir mucho más hacia estos jovencitos que, como hace rato se comentaba, ¿no? Estos jovencitos que tienen ganas, pero antes el que vivía en la sierra, ¿cómo venía a preguntar acá? Hoy la ventaja es que pueden chatear y preguntar por alguna red social y que hoy día a través de redes sociales hasta se les puede empezar a enviar información y es una forma de motivar. Entonces son eventos que tienen que mantenerse, no un año, 10 años, sino por siempre, como una forma de motivar a estos jóvenes y que los alcances cada vez sean más amplios. Digo, Querétaro no es un estado tan grande, pero el acceso al llegar al norte de nuestro estado está bien complicado, ¿no? Pero hay estados tan grandes que decían, por ejemplo, no sé, Sonora, Chihuahua, que para llegar de una ciudad a otra puro desierto hasta las 3 horas, ¿no? Tamaulipas. Tamaulipas. Muy largo. Ajá. Entonces, Veracruz, no se diga, ¿no? Pues para que en Veracruz se conecten todos. Imagínate que el delegado tenga que recorrer todo Veracruz. Digo, estaría padre, pues haces un mes de vacaciones, recorrer todo Veracruz. Entonces, sí, son eventos y que deben perdurar y que se deben buscar otros mecanismos para que cada vez se lleguen a más jovencitos, inclusive más jovencitos, ¿no? Ahorita el impacto es en las prepa a nivel de bachillerato. ¿Por qué no llegar al nivel de secundaria? Que desde entonces empiecen a motivar en la ciencia a los jóvenes. Mira, yo siempre he dicho, no sé qué opinen, que la química, no sé ahora, pero todavía en mis épocas de estudiante cuando ingresé, la química se conocía por los químicos clínicos, porque el primer contacto de un niño es en un laboratorio clínico, ¿no? Y tú crees que la química es esa, ¿no? Y yo recuerdo que llegábamos ya aquí, o ya como docente llegaban alumnos y decían, ¿a poco hay químico en materiales? ¿A poco hay químico en alimentos? ¿Qué es eso? Entonces, no había una difusión tan amplia, era imposible, ¿no? Antes todo era papel, no había una difusión tan amplia de qué es la química. Y ahora, ¿cuántas áreas hay aquí en la Facultad de Química? ¿Ya son 7? Son 7. ¿Cómo inició la química aquí junto con un área, verdad? Que era farmacéutica en su momento, y luego, Sí, fue y luego la química. primera y O luego sea, química.
Y te apuesto que si hacemos un listado de cuántas áreas de química hay en el país, a lo mejor nos encontramos 25 áreas o más. Entonces hay una diversificación dentro de la misma química que los jóvenes no lo saben. Estás en bachilleres, voy a estudiar química y les preguntas, ¿química en qué? No sé, voy a estudiar química. Ya cuando llegan a sus luego se decepcionan porque dicen, sí, no era lo que yo esperaba, porque igual no existía esa información, ¿no? Chin, yo esperaba la química, no sé, de piedras astronómicas y aquí no se da, solo en Chihuahua, ¿no? Chin, de haber sabido me hubiera ido allá. Entonces yo creo que esos eventos es esa oportunidad de difundir, difundir, difundir y motivar a los jóvenes. Y pues ahí está una propuesta que les llega hasta la secundaria. Y que hay estados que lo hacen. Ajá, sí, lo sé, que hacen secundaria. Morelos, por ejemplo. Que lo hagan por internet en ese nivel de secundaria. Un eventito, pero es que motiven a los jóvenes. Para mí la motivación es en el área de ciencias. En México, en la Ciudad de México, se hacen un examen que le llaman la cotorra. Es para niños de secundaria. Okay. Una especie de olimpiada a nivel secundaria, sí. Básica, pero... Y que no nos perdamos, porque muchas veces justo hay una experiencia mala con algún docente en secundaria o en prepa, y ahí se nos van, y que vayan viendo que la química no es eso. Digo, hasta en profesional tenemos profes que igual, no que no sepan. Una cosa es que sepa y la otra es cómo transmito el conocimiento. Porque pues, tú puedes tener un genio, pero igual no puede transmitir, pues se trunca. O al revés, ¿no? Que transmiten mucho, pero no conocimiento. Y vaya, para terminar, muchísimas gracias por compartirnos toda esta historia, todo este evento, todas las cosas que están detrás de algo que no empezó ayer, que tiene una trayectoria, que tiene una experiencia de vida. Gracias por hacer esto posible, gracias por compartir todas estas ideas, todos estos recuerdos con todos nosotros que los podemos escuchar el día de hoy. No, al contrario, gracias a ustedes.